Es la primera vez que hacemos una transmisión desde aquí en la parcela. Ahí vamos a ver cómo anda el internet. Ustedes en casa que estén viendo nos cuentan cómo se escucha, cómo se ve. Ojalá podamos seguir haciendo la transmisión, ¿cierto? Desde aquí. Yo creo que sí, porque hay buena señal. ¿Cómo están todos? Muy buena idea cerrar la cortina ya. O si no, los niños nos van a estar mirando así, pegando. O peor, los papás vamos a estar allá mirando a los niños. ¿Lo viste? ¿Sí? Ok. ¿Y el sonido también? ¿No debes escuchar cuando estás en un culto? Quedes ubicado, ¿no? No. Bueno, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. Quiero invitarles a abrir su copia de la palabra de Dios y acompañarme a 1 Corintios capítulo 15. Si no tienes una Biblia, nos avisas, por favor, porque nosotros quisiéramos ayudarte a saber cómo tener una Biblia. Entonces, si necesitas una Biblia personal, no digo para ahora mismo en el culto, sino para la vida, para que puedas tener una Biblia para leer cada día en casa, quisiéramos ayudarte para que puedas tener una copia de la palabra de Dios. Estamos en 1 Corintios 15, ¿cierto? Quiero invitarles a seguir silenciosamente en su lugar. 1 Corintios 15, 58, yo leeré en voz alta. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor. Lléname con tu poder mientras escuchamos con esperanza las Sagradas Escrituras. Enséñanos, Señor, para que Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Nos humillamos ante ti en este momento, reconociendo que te necesitamos y no somos nada sin ti. Pero también sabemos que en Cristo todo lo podemos, Señor. Por eso pedimos que sea un momento donde Él tenga la preeminencia en cada área de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Bendice a los niños en su clase. Gracias por el hermoso canto que dieron hace unos momentos, con sabiduría de tu palabra. Gracias por hermana Annie y los papás que invirtieron tanto para que pudieran aprender este canto. Ayúdales para que sigan así, Señor. Entregamos este momento en tus manos, confiando en ti para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El versículo empieza así que, hermanos míos amados. Qué bueno es que en Cristo uno es un hermano, que uno es un hermano en Cristo. Somos todos miembros en todo el mundo de una gran familia conocida como la familia de la fe, la familia de Dios. Todos aquellos quienes han nacido por segunda vez, Dios es su Padre y somos hermanos. La Biblia habla del amor fraternal. Yo amo ver a un hermano. A ver, ¿quién fue el primer hermano que me saludó hoy? Parece que fue Rosita. Bajamos de mi jeep y dijo: hola, pastor, y me dio un abrazo, un gran abrazo. Le dije: hola, hermana, porque es mi hermana y la amo y te amo a ti. Y es hermoso que podamos nosotros ser aceptos en el amado. Cuando uno llega a un lugar, siempre su duda es: ¿me aceptarán? ¿Cierto? Y lo mismo sucede en las iglesias. Ojo, a ustedes que han estado aquí por años o por meses o por un buen tiempo, ya se sienten bien acogidos, se sienten en familia, están aquí de agrado, pero fíjate que llegan personas que es su primera vez. Y ellos están con esta incertidumbre, inseguridad, ¿me aceptarán? Pero qué hermoso es llegar a un lugar y ser aceptado, ¿no? Y la Biblia dice que nosotros en Cristo somos aceptos en el amado. Dice: hermanos míos amados. Bueno, empieza con estas dos palabras, así que. Nosotros podríamos tomar este versículo solo, sacarlo de su contexto, masticarlo un poco espiritualmente hablando y tragarlo, y nos daría bastante nutrición. Pero igual es muy interesante y siempre importante para una correcta interpretación considerar el contexto, ¿cierto? Y el capítulo 15 de 1 Corintios
es conocido como el capítulo de la resurrección, porque el capítulo completo habla mucho acerca de la resurrección. Desde el inicio habla del Evangelio, ¿cierto? Dice en el versículo 1, habla de que nos va a declarar el Evangelio que recibió y que nos entregó. Y después, ¿qué es el Evangelio? En versículos 3 y 4 dice que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este gran mensaje poderoso es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees en el Evangelio de Cristo, si te arrepientes para con Dios, si crees en Jesús, en su Evangelio, tú recibirás vida eterna. Tú también serás acepto en el amado. Además, tú serás un hermano mío amado, porque habrás nacido de nuevo por la gracia de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y eso pone como la base del resto del capítulo. Empieza a hablar mucho acerca de la resurrección, la muerte y la resurrección en Adán. Todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados, dice. Y nos habla de muchísimas cosas de la resurrección de Cristo, sin la cual nosotros seríamos los más miserables en todo el mundo, porque si Jesús no resucitó, nosotros habremos creído una mentira. Este libro que nosotros decimos que es sagrado es falso y toda nuestra fe es falsa. Pero gracias a Dios tenemos plena certidumbre que sí, Jesús resucitó, históricamente y bíblicamente. Lo más importante, porque la palabra de Dios lo dice conforme a las Escrituras. Habla de la resurrección de Cristo y habla de la resurrección nuestra. ¿Sabías que aún en los tiempos de Jesús existían sectas religiosas que rechazaban la resurrección? Que no creían que existía una resurrección. Y hoy en día también hay personas así que creen en esto. De hecho, mi hijo esta semana estuvo evangelizando. Mi hijo mayor estuvo predicando el evangelio a un maestro que hacía un pequeño trabajo en nuestra casa. Fue lindo porque primero pidió permiso. Papá, ¿está bien si yo le hablo de Jesús? Dije, hijo, tú no tienes que pedir permiso para eso nunca. Adelante. Y después le escuché predicándole el evangelio. Eso fue maravilloso. Y el hombre fue muy respetuoso, fue muy amable, pero sí comunicó a mi hijo amablemente que no creía en eso y que no tenía religión y que creía que en la muerte que uno simplemente dejaba de existir. Entonces la creencia sigue existiendo de que no haya una resurrección. Pero las personas que esto creen algún día van a encontrarse con otra realidad. Van a ver que sí hay una resurrección que establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Van a ser juzgados por Dios. Y Apocalipsis 20 habla de que todos los muertos van a ser resucitados. También en Daniel capítulo 12, creo que es el versículo 2, dice que seremos resucitados. En el libro de Juan, Jesús dice que seremos resucitados. Incluso en el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, aunque no es el primero en orden, es el más antiguo en cuanto a cuando fue escrito. El libro de Job también habla de la resurrección y Job habla de eso. Entonces, la resurrección es una creencia y doctrina bastante importante para nuestra fe y bastante establecida en la palabra de Dios. También nos habla en 1 Corintios acerca de su segunda venida, del arrebatamiento. Si quieres aprender más acerca de esto, puedes leerlo y estudiarlo. Y si dice, oh, qué hermoso, quiero saber más, podrías estudiar también Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces nos habla del arrebatamiento y después al final del capítulo, hermanos, nosotros que somos salvos, habremos sido transformados para la gloria de Dios. En un instante, el sonido de la trompeta, en un abrir y cerrar los ojos, la muerte a nuestro enemigo habrá sido tragado o sorbido en victoria, y nosotros seremos más que victoriosos, conquistadores en Cristo, y nuestro último enemigo ya no existirá. Y dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice las palabras, así que. O sea, después de hablar de todo esto, el Señor nos dice un entonces. Y siempre me pregunto eso.
si lo que yo digo en este púlpito no tiene un impacto práctico en la vida diaria de la gente, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué sirve? De hecho, leí un libro, tremendo libro, está en nuestra librería, que se llama La Predicación Bíblica, por Haddon W. Robinson, y él dice algo parecido. Hace años que no lo leo, pero dijo en un capítulo acerca de la aplicación, él dice, si no hay aplicación en tu mensaje, cállate. Así de fuerte. Y él dijo, yo no tengo ni un respeto para estos predicadores que se ponen en el púlpito y hablan por una hora y al final, sin ninguna aplicación práctica, ahora dicen, oh Señor, por favor, haga usted la aplicación en los corazones de la gente. No, la palabra es práctica y debe de impactar. Y eso es lo que nosotros vemos en el versículo 58. Es el así que. Es el entonces, entendiendo todo lo que dice de la resurrección, entendiendo todo del arrebatamiento, del evangelio, de todas las cosas que hablamos de la segunda venida de Cristo. Entendiendo esto, ¿cuál es el entonces? ¿Cuál debe ser el impacto en mi vida y en la tuya? Vamos a estudiar un poco sobre esto esta mañana. Con unas palabras, la palabra firmes, la palabra constantes, la palabra creciendo y la palabra convencido. De este versículo 58, léanlo otra vez conmigo. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi primer punto, estar firme. Firme. Y cuando yo pienso en estar firme, yo pienso en estar inmovible, seguro, afirmado, estable, sólido. El opuesto de palabras como frágil o inestable o vacilante. Me da pena a veces ver a un hermano querido o a una hermana querida y ver su andar cristiano, su vida cristiana. Están tratando de vivir en lo diario para Cristo, pero los veo muy inestables y muy frágiles. Como que cualquier golpe va a ser fatal. Como que cualquier viento les va a hacer caer. Hermanos, no debemos ser así. No debemos ser así. La diferencia quizás, cuando pensamos en este concepto, pensamos quizás en pillar en un mallín o humedal. Y te das cuenta, bueno, me pasó hace como 2 o 3 semanas, nosotros fuimos al sector el Salto Chico. Ustedes conocen el sector el Salto Chico, nosotros llegamos hasta allá y pregunté a gente, ¿y dónde está el Salto Chico? Y me decían allá. Sí, pero yo sé que es el sector Salto Chico, pero ¿hay un salto en el Salto Chico para que se llame el Salto Chico? Y la gente me decía, no sé. ¿Cómo que no sabe? Entonces pregunté a varios y llegamos al puente del sector del Salto Chico y llegamos y pregunté a alguien ahí y dije, ¿hay un salto o no en el Salto Chico? Y la señora me dijo que sí. Subiendo aquí por el río, tú puedes llegar a un salto chiquitito. Ella dijo, demora unos 5 minutos. Entonces nosotros decimos, oh, genial. Ahí se ríe. Entonces yo andaba en chalas. Dije, 5 minutos, se ve bien, no hay problema. Entonces empezamos a caminar, pasaron 5 minutos. Ya debemos estar más o menos cerca, ¿cierto? Caminamos unos 5 minutos más. Ya debemos estar casi llegando, ¿cierto? Todavía no. Empezamos a encontrar lodo. Y tuve que sacarme las chalas porque las perdía. Entonces caminé, no sé, como media hora, pata pelada. Y nosotros finalmente llegamos escalando, saltando cercos, nos digan los vecinos. Y finalmente llegamos al Salto Chico. Lindo. Pero ¿saben lo que me pasó? Yo iba pisando así, con mucho cuidado, para no enterrarme mucho. Porque la primera vez que caminaba con confianza, pisé y no exagero, hasta aquí, el lodo. Y me costó mucho sacar. Dije, aquí voy a morir. Y bueno, saqué mi pierna y seguimos. Wow. Yo pienso en pisar en un lugar así versus pisar en una roca o en asfalto o cemento. La diferencia.
El Señor quiere que nosotros seamos firmes. Él dice, estad firmes. Me hace pensar el otro día, nosotros íbamos a, no sé si llamarlo cañón o qué cosa, pero al lado del río Simpson, en el camino a Puerto Aysén. Nosotros recién habíamos salido del túnel y llegamos y yo vi, no había nada de viento este día, pero en el otro lado del río había un tremendo árbol, enorme, grande. Pero este árbol no está así. Digamos que estas fueran las ramas. Está así. ¿Por qué? Por el viento constante que está corriendo ahí. Todas las ramas, todas las hojas van hacia un lado. Y pensé en mí que este sí que debe ser un árbol muy arraigado, muy cimentado. Palabras que el Señor dice que deben ser verdad en nosotros también. Y miré este árbol y dije que está muy firme, ¿cierto? Muy fuerte. El viento le ha afectado en su manera de crecer, pero el árbol sigue ahí, no ha sido vencido. Hermanos, nosotros debemos de ser así en Cristo, firmes. También dice la palabra constante. Al inicio, cuando lo leí, pensé firmes y constantes. Podrían ser sinónimos, como que el Señor está simplemente recalcando lo que quería decir. Pero al meditar un poco más en la palabra, yo creo que sí tienen pequeñas diferencias. Firme y constante. Cuando yo pienso en estar firme, pienso en estar seguro y afirmado, pero cuando pienso en estar constante, pienso en perseverar, pienso en fidelidad, pienso en ser incesante. No palabras como inconstante o esporádico, ¿me entienden? No palabras como, no frases como dado al cambio, sino una constancia. Hoy en día la gente, a veces en el ambiente cristiano, pastores y otros cristianos se quejan como si hoy no existiera la fidelidad. No, simplemente hoy en día no hay gente fiel. Pero no es verdad. No es verdad que no hay gente fiel. No es verdad en las iglesias, pero tampoco es verdad en el mundo. La gente sí es fiel a muchas cosas. Es fiel a lo que quiere. Su equipo de fútbol. Hay gente fiel a su equipo. Tú ves, no sé, qué están haciendo con su tiempo libre. Están en partidos. Están viendo el partido hoy con la Copa, ¿cierto? La Copa Mundial. El mundo está pegado a la tele, a las redes, su ropa, su polera de su equipo favorito, sus redes sociales, sus publicaciones, su historia, todo su equipo favorito. Son fieles, ¿cierto?, a su equipo favorito. Es algo que nosotros vemos. Otros quizás le da lo mismo los deportes, pero son fieles a su trabajo. Cada mañana se levantan, tienen su rutina y llegan a tiempo a su trabajo. Fielmente ejecutan su trabajo todo el día hasta la hora indicada, las 5, las 6, no sé a qué hora, y terminan su trabajo, van a la casa para volver a hacer qué cosa mañana. Otra vez el trabajo y otra vez. Estamos hablando de fidelidad, de ser fiel a algo. Otros son fieles al gimnasio. Ustedes están pensando, ojalá más fueron fieles al gimnasio. No me gustan las indirectas, hermanos. No piensen así. Otros son fieles a los videojuegos. En cada momento abren el videojuego. Puede ser una aplicación en su celular o cualquier cosa, pero están ahí. Algunos son fieles a las redes sociales, ¿cierto? Tienen 100 amigos, pero en su mente son influencers, ¿cierto? O youtubers importantes. Pero la gente sí es fiel hoy en día a muchas cosas, bastantes cosas. Los cristianos hemos de ser fieles a Dios y a las cosas de Dios. Él quiere que nosotros estemos firmes y que estemos constantes. Cuando hablamos de seguir al Señor y vivir para Él, no debe ser al azar. ¿Sabes qué? Tuve una gran semana esta semana, así que para dar gracias a Dios voy a leer la Biblia, me voy a congregar. Pasan 6 meses y nada. Después, pasé por algo difícil, así que voy a orar y me voy a congregar.
como que un poco ahí, un poco allá, cristiano cuando conviene y cuando no, entonces no. Eso no es ser constante. No es ser constante ir a un culto al mes o ir a un culto cada par de semanas o una vez al año o para Navidad y para la Pascua de la Resurrección. Eso no es fidelidad, no es constancia. Nosotros debemos estar constantes en la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola, memorizando, meditando en ella, creyendo y obedeciendo. De hecho, en el libro de Josué, en el capítulo 1, el versículo 8, hay un versículo famoso acerca de la palabra de Dios. Y considerando nuestra constancia en Cristo y para el Señor, lean Josué 1:8 conmigo. Todo el mundo estamos con alergias, ¿no? Y cuanto más con este pasto recién cortado, algunos quizás se identifican. Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hablando del libro, ¿cierto? Biblos, que significa libro, o Biblia, que tiene 66 libros. Para ellos habrá sido los primeros 5 libros de Moisés, porque todavía no tenían Colosenses, Corintios, los Evangelios, etc. Y dice del libro sagrado del Señor, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Siempre estará en el punto de la lengua, constantemente en tu mente, en tu boca, en tu corazón, saturando toda área de la vida. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso habla no solamente de una necesidad diaria de la palabra de Dios, sino una necesidad constante, de día y de noche. En Chile nosotros decimos, buenos días, ¿hasta qué hora? Bueno, algunos pelean, algunos dicen hasta el almuerzo. Otros dicen hasta las 12, ¿cierto? Pero hasta las 12 de día. Y después, la tarde. Y es buenas tardes, bueno, hasta que te acuestes. Y algunos dicen buenas noches. Pero la idea es que todo el día nosotros necesitamos la palabra de Dios. Tarde, mañana, noche, siempre necesitamos la Biblia. De día y de noche meditarás en él. La meditación va más allá de una sencilla lectura superficial. Es muy bueno leer la palabra todos los días y todos nosotros debemos hacerlo. Pero el mandato de Dios es más allá de una lectura de la palabra, es meditar en la palabra, pensar y volver a pensar una y otra vez en la palabra, que sea tu meditación de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros debemos estar constantes en la palabra. También debemos estar constantes en la oración. En la Biblia encontramos frases como este versículo cortito de 1 de Tesalonicenses 5:17 que dice 3 palabritas: orad sin cesar. ¿Eso habla de constancia? Sí. ¿Cierto? Eso habla de ser persistente, incesante en algo. Orar sin cesar. Constancia. Encontramos otras frases en la Biblia como orar siempre y no desmayar en Lucas 18:1. O dice también en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración. Orando en todo tiempo. Nosotros debemos ser constantes en la oración. No solo cuando vamos a un culto, no solo cuando vamos a comer una comida, sino siempre debemos orar. Qué valioso es tener un amigo, un ser querido, un pariente o algún líder espiritual en la vida que tú le dices, ¿sabes qué? Tengo esta situación, esta necesidad, y te dice, oremos. Y te pone el brazo alrededor de ti y dice, Padre Celestial, y empieza a orar contigo. O por teléfono alguien te llama y dice, oh, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto y ese otro. Y después tú dices, oremos. ¿Podemos orar ahora? Yo hago un punto siempre cuando me llama un pastor o cuando yo llamo a un pastor. Bueno, no debo decir siempre, pero la mayoría de los casos, antes de cortar le digo, pastor, ¿puedo orar por usted?
porque los pastores siempre oran por todos, pero nadie ora por el pastor. Y quedan así como, oh, sí, hermano, gracias. Como que nadie le ha dicho esto nunca. Y qué hermoso es orar por alguien, orar con alguien. Debemos orar, hermanos, y ser constantes. Y en un instante estar listo para orar. Cuando es tu hábito, así será. Pero hay que formar ese hábito. Debemos estar constantes en la palabra, constantes en la oración. Hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Debemos ser constantes, estar constante en la casa de Dios. La casa de Dios. Busquen Salmo 27:4, por favor, en sus Biblias. Salmo el número 27, el versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros entendemos que la casa de Dios, primero era el tabernáculo, que era como algo como una carpa que se movía con Israel en el desierto. Pero después de esto construyeron el templo de Salomón, que fue entonces ese templo fue la casa del Señor. Hoy en día la casa de Dios es otra cosa, porque el pacto que Dios hizo con Israel terminó cuando el testador falleció. Eso nos dice el libro de Hebreos. ¿Quién fue el testador? Dios mismo. En el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con Moisés y con el pueblo de Israel. Dios con ellos. Y luego en la cruz, Dios murió. Y es por eso que Jesús dice, en mi sangre está el nuevo pacto o el nuevo testamento. Y nosotros ahora tenemos el mejor testamento o el Brit Hadashah, dice en el libro de Jeremías en hebreo, el nuevo pacto que Dios prometió. Y ahora nosotros en la sangre de Cristo tenemos un nuevo testamento. Y en el Nuevo Testamento la palabra nos enseña que la casa de Dios ya no es un edificio. Dice en Primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, dice, en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hoy en día, ¿qué es la casa de Dios? Es la iglesia. Y no olvidemos nunca, la palabra iglesia significa asamblea o congregación. Entonces nosotros sí entendemos que este lugar no es una iglesia, sino la asamblea de gente o la congregación de personas quienes estamos reunidos. Una iglesia del Nuevo Testamento tiene a Jesús como cabeza, tiene dos oficios, pastorado y diaconado, tiene la membresía compuesta de personas salvas y bautizadas. Y nosotros como un cuerpo trabajamos para los propósitos del Señor, para la obra de Dios. La iglesia del Señor, local y visible, es la institución que Dios ha escogido, instituido para esta época en la cual nosotros vivimos, para llevar a cabo su obra. Es la novia de Cristo, la iglesia. Y nosotros hemos de amar la iglesia como Cristo ama a la iglesia. No podemos tener una relación correcta con la cabeza, quien es Jesús, sin tener una relación correcta con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No puedes decir, Jesús sí me gusta, la iglesia no. No. Yo entiendo que si hay iglesias quizás que no tienen sana doctrina, donde no hay santidad, donde no hay una conducta correcta, hay escándalos, hay problemas financieros, hay problemas de pecado y no hay disciplina de pecado y se acepta cualquier cosa. Yo entiendo que hay iglesias así. Y sí, sería bueno alejarse de una iglesia así. Pero también hay iglesias con sana doctrina, sometidas a Cristo la cabeza, que están procediendo a la meta,
que están esforzándose para hacer las cosas bien. Iglesias perfectas, no. Si encuentras a una perfecta, no te hagas parte de ella, porque dejará de ser perfecta. No existen las iglesias perfectas, porque son compuestas por gente imperfecta, como tú y yo. Sin embargo, la iglesia es importantísima. Debemos valorar la iglesia. No debemos pololear a la iglesia. ¿Entiendes a qué refiero, cierto? Cuando me dé las ganas de salir con ella. O sea, nació de mí, no sé, la semana fue pésima, creo que voy a ir a la iglesia. No, la iglesia no funciona así. No, la iglesia no está como para coquetear. La iglesia está como para tirarse, ¿cierto? A veces bueno, en California nadamos mucho, aquí en Coyhaique no mucho porque el agua está muy frío. Pero tú, a veces cuando hay agua muy fría, pones así el dedo. Algunos hacen eso con la iglesia, a ver qué tal el agua. Pero ¿saben qué? Mejor tírate nomás, por completo. Métete bien adentro, 100%. Y nosotros debemos, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Salmo 92:13 dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Nosotros debemos estar plantados, cimentados y arraigados en la casa de Dios para poder florecer. A veces algunos cristianos quedan estancados y nunca crecen porque jamás dejan crecer raíces. Mantienen a todos así. Llegan al culto quizás 15 minutos tarde para no tener que saludar a nadie. Y cuando el pastor está orando, al final del culto salen rapidito. Y después dicen, no, es que soy introvertido. No, no es esto. No es esto, es que tú mantienes la gente así. Hay personas introvertidas que son miembros fieles de iglesias. Muchas personas, también, algunos me están diciendo eso. A varios aquí son así. Entonces no es esto. Es un tema de entregarse completamente a la obra de Dios y decidir que voy a ser fiel, que voy a ser constante. Algo que falta hoy en día es la firmeza de carácter en los cristianos. La determinación de diligentemente y fielmente hacer lo que es correcto, de no desviarse. No nos ha dado espíritu de cobardía. Hay mucha cobardía en nuestras filas, hermanos. Carecemos de carácter en el reino de Dios. Necesitamos hombres y mujeres valientes y fieles al Señor, que dirán firmes y constantes. Leamos Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos 10, empezando en el versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23, empieza así, dice, mantengamos, qué buena palabra, ¿no? Firme. Estad firmes y constantes. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí tenemos los mismos dos conceptos, firmes y constantes. Debemos ser firmes porque Él es constante, Él es fiel. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí hay 4 palabras. No dejando de congregarnos. Debemos ser constantes en la casa de Dios. Dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es interesante que otra vez el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios, dijo, para que seas firme y constante, te voy a recordar de la segunda venida de Cristo. Cuanto veis que aquel día se acerca, ¿cuánto más debes ser firme y fiel? ¿Cuánto más? Porque Cristo viene. Pronto, en un abrir y cerrar los ojos, va a sonar la trompeta. Vamos a ser cambiados los que estamos vivos y permanecemos aquí. Los muertos en Cristo serán resucitados, transformados. Cristo viene.
Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Nosotros hemos de ser constantes en la casa de Dios. Tenemos que tener cuidado con ese concepto de la entropía espiritual. La entropía es un concepto en la ciencia, una parte crucial del segundo principio de termodinámica que habla, aunque es más complejo de eso, pero habla quizás en lo más básico de una tendencia desde el orden hacia el desorden. ¿Conocen una buena frase chilena para describir esto? Sería la frase: toda escoba nueva barre bien, ¿cierto? Yo recuerdo que cada vez que surge, no sé, algún emprendimiento en Coyhaique de comida, yo la primera semana llamo para pedir, porque sé que en 6 meses más la comida no va a estar muy buena. Pero a veces es así, ¿no? Que con todas las ganas al inicio, después la entropía, las cosas van de muy bien hacia no tan bien, ¿cierto? Algunos de nosotros, de deporte, atletas de alto rendimiento, después empiezan a pasar los años. Oh, la rodilla. Oh, la columna. ¿Por qué te duele tanto la columna? Estornudé. ¿Cierto? Eso se llama entropía. Entropía, así se llama. Entonces, esto existe también en el ambiente espiritual. La palabra de Dios habla, ¿cierto?, de dejar el primer amor. Cuando uno se convierte a Cristo, está con todas las ganas y la pasión y el celo de seguir a Cristo con todo el corazón y con todo su amor y entregarse por completo, pero a veces pasa el tiempo y después uno tiene cierta tibieza espiritual. No lee la palabra de Dios, no ora excepto cuando es obligado. ¿Cierto? Están en una comida, alguien le dice que tienen que orar, allá, vamos a orar. En un culto el pastor dice: hermano, ¿puedes orar? Bueno, ok, puede orar. Pero a solas con Dios no. Deja de congregarse. Quizás se congregaban varias veces en la semana, pero ahora sí es que una vez, o cada par de semanas, o una vez al mes. Y no hay una firmeza y no hay una constancia. Si es tu caso, no es muy tarde para arrepentirte. No es muy tarde para volver a comprometerse con Dios y decir: Señor, con todo, ya no voy a jugar, firme y constante. Señor, estar firme, estar constante. Leamos el versículo una vez más. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. ¿Cuál es la siguiente palabra? Creciendo en la obra del Señor. Siempre, siempre. Un crecimiento constante. Yo recuerdo una vez que un pastor me dijo que el día que dejas de crecer es el día que empiezas a morir. Así me dijo un pastor. Mi hermana, ella es fonoaudióloga, tiene un magíster de Cal State Northridge. Ella es muy inteligente. Mi hermana siempre lo ha sido. Y qué gran mamá, mi hermana, la extraño mucho, le amo mucho, tengo una buena relación con mi hermana. Y recuerdo que mi hermana sacó su licencia para poder practicar la fonoaudiología en las escuelas públicas de California. Pero después ella decidió retirarse de su trabajo porque estaba embarazada. Y la gente dijo: qué bien que puedas cuidarte en tu embarazo y después que nazcan los bebés puedas volver al trabajo. Y ella dijo: no quiero, voy a quedarme en casa con los niños. Y después ella empezó a recibir muchos comentarios y le decían: oh, pero qué pérdida, porque tanto potencial tienes. Ella me dijo como si fuera la maternidad algo de segundo grado. Y ¿saben qué? Yo me quito el sombrero a todas las mamás presentes, las que trabajan solamente en casa o las que trabajan en casa y también fuera de la casa, pero yo te saludo y me quito el sombrero. La maternidad, qué importante, ¿no? Bueno, cuando mi hermana después se retiró del trabajo, tuvo a mi sobrino,
ella no quiso perder su licencia de practicar fonoaudiología, entonces tuvo que seguir haciendo cursos cada año. Por lo menos un curso de nivel, no recuerdo si era nivel doctorado o nivel de magíster, pero ella hacía cursos bien complejos una vez al año. Y yo le dije, pero qué raro, y ella me explicó que no, es que si no lo haces, de repente empiezas a olvidarte las cosas y pierdes tu licencia y no puedes seguir practicando. Y eso me llamó la atención, ¿cierto? De que aún un fonoaudiólogo tiene que conservar su cuchillo afilado, ¿no? O sea, tiene que seguir estudiando y mejorándose siempre. Y cristianos, nosotros necesitamos estar creciendo en la obra del Señor siempre. Nunca dejes de crecer. Nosotros no debemos estar estancados. Hay un progreso natural en la vida cristiana. Nosotros debemos aumentar en conocimiento, debemos cada día ser más santos. Tu vida hoy debe ser más santificada al Señor que hace un año. Debemos ser más fieles, debemos tener más fe, debemos estar más involucrados en el cuerpo de Cristo. Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Qué interesante que otra vez la palabra habla de la segunda venida para instarnos a nosotros a crecer siempre en la obra del Señor. Me es necesario hacer las obras del que me envió, porque la noche viene. Nosotros debemos estar creciendo en nuestras vidas personales. Este es un mandato de parte del Señor. En 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9 nos dice, antes bien creced. Creced es como, ¿cierto?, esa forma antigua de decir el imperativo, como crezcan. Creced, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, creced, crezcan. Y es un versículo que es un entonces, porque es el último versículo después de todo el libro de 2 de Pedro. El Señor termina con, sigan creciendo. Crezca siempre. Y nosotros así debe ser. Debemos de crecer. El proceso en la vida cristiana. Aquí podríamos ver que está el proceso un poco simplificado, pero empieza con salvación. Empieza con salvación, después bautismo y entonces discipulado y servicio. Yo no sé dónde estás en este proceso. Quizás estás aquí y no eres salvo. O puede ser que estás aquí salvo pero no te has bautizado. O puede ser que sí estás aquí, fuiste salvo, te bautizaste y ahora debes estar en el proceso del discipulado, que en realidad es un proceso de toda la vida. Debes estar en el discipulado y debes empezar a servir al Señor. Yo no sé dónde estás en este proceso, pero todos necesitamos estar creciendo. Aunque estés en el último paso, entre comillas, debes estar creciendo como un discípulo de Cristo y debes estar creciendo en tu servicio al Señor. Siempre, constantemente. También debe crecer nuestra fe. En Lucas 17:5 oraron al Señor, dijeron, aumentanos la fe. Yo quiero crecer en la fe. Yo quiero tener más fe y quiero tener una mejor fe. Como una semilla de mostaza, ¿cierto? Alguien dijo que siempre pensamos que la semilla de mostaza es un tema de cantidad porque es una semilla pequeña. Entonces, aunque solo sea poquita fe, pero otra persona dijo que no necesariamente es eso, sino que es la constancia de esta semilla, porque se planta y crece y llega a ser algo tan enorme, algo tan grande. Nosotros debemos de tener una fe de calidad. Y no necesariamente es decir, Señor, tengo poca fe, dame más. Quizás solo se necesita mejorar la calidad de fe que tenemos.
tener una fe legítima, genuina, que es no solo oidor de la palabra, sino también hacedor. Porque sin obras la fe es muerta. Señor, quiero crecer en esto. Quiero crecer en mi participación en la obra. Qué alegría ver tantos hermanos sirviendo al Señor. Recuerdo hace varios meses con hermana Javiera, antes de que ella se fuera a Valdivia, antes de que nos desertara. No, le extrañamos mucho a Javiera. No sé si ve las predicaciones, pero si está viendo. Te amamos mucho, hermana. Ella viene pronto para vacaciones de verano, será lindo eso. Pero yo recuerdo con Javiera, no importaba qué hacíamos. Yo podía haber dicho, hermana Javiera, tenemos que ir a Sodimac para comprar 14 ampolletas que se han quemado. Y ella diría, qué pastor, ¿a qué hora tengo que estar lista? O sea, daba lo mismo. Oye, me decía, pastor, no tengo auto o bici, pero podría caminar, si quiere. Yo voy a comprar. Hermana Javiera era así. Vamos a Puerto Aysén, ¿alguien quiere ir? Y Javiera, sin que yo terminara mi oración, así con la mano. Y con su hermano, con Antu. Javiera siempre, qué bendición. Ella estaba constantemente creciendo, siempre en la obra del Señor, y podríamos hacer muchos comentarios de gente que están aquí, pero es mejor hablar bien de alguien cuando no están, ¿cierto? Para que no nos dé una cabeza grande. Si tú eres como yo, no me gusta que me hablen bien. Yo en mi mente digo, no es verdad, soy malo, yo sé que soy malo, no me digas esto. Porque después entra la soberbia, ¿cierto? En cambio, el mundo, ¿qué hace cuando la gente no está? Les pela. Chisme, calumnia. Pero los cristianos, cuando no están, debemos hablar bien de ellos. Y si hay un problema que hay que hablar, porque a veces es así, hablemos cara a cara. Yo no tengo que hablar contigo de ella o de él, no tiene nada que ver contigo. Me voy a acercar y voy a hablar con él o con ella, y vamos a resolver la situación. Esa es la diferencia entre un amigo y un enemigo. El amigo te mete el cuchillo de frente. Fieles son las heridas del amigo, dice Proverbios. El enemigo lo hace por detrás. Pero algunos a veces no somos capaces de soportar una corrección. Nadie me puede reprender. Eso se llama necedad. Tengan mucho cuidado con eso. Bueno, eso fue extra, no tenía costo adicional. Hermana Javiera, un gran ejemplo de servicio al Señor, siempre creciendo en la obra de Dios. Yo quiero ser así, hermanos. Yo quiero crecer. Yo quiero cada vez tener más ánimo de trabajar. En el libro de Nehemías había mucho trabajo que hacer. Los muros habían sido derribados en Jerusalén. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a otro lugar. Y cuando Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén, él de luto, ¿cierto? Llora, rompe su ropa, y ayuno y oración. Y después, ¿qué hicieron? Nehemías es un libro de trabajo, es un libro de edificación. Y se pusieron a edificar, a trabajar. Y dice esto en Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Escuchen esta última frase: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Denos una iglesia, Señor, que tiene ánimo para trabajar. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Debemos ser firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El versículo termina con esta frase: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros necesitamos estar convencidos que nuestra obra en el Señor nunca será en vano. Nunca. Él siempre recompensará su obra, siempre dará su fruto en su tiempo. Si nosotros no desmayamos, cosecharemos. Habla de eso en Gálatas 6. Hermanos, a veces quizás evangelizando, tú sientes, ¿qué pasa? Nadie se está convirtiendo. He hablado a tantos acerca de Cristo, no he visto ni uno que se arrepienta y cree en Cristo. No pienses de inmediato, lo estoy haciendo mal. Estoy mal en algo, por eso no está funcionando la cosa. No te desanimes, sigue adelante, firme, constante, siempre creciendo en la obra del Señor. No dudes que va a haber fruto. Sí, a veces podría haber algunos ajustes necesarios y podrías pedir a un hermano mayor, maduro en la fe, que te ayude.
te acompañe predicando el Evangelio. Al muerto te va a escuchar y va a decir, bueno, hermano, sería bueno que cuando predicas el Evangelio incluye siempre la sangre de Cristo. Incluye su muerte, su sepultura, su resurrección. Me di cuenta que no hablaste de la palabra fe. Necesitas incluir la fe, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y me di cuenta, hermano, que tú no hablaste del pecado. Sería bueno que hables del pecado. Podrías hacerlo de esta manera, con los 10 mandamientos, o mostrarle Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O podrías decirle, hermano, me di cuenta que no oras. Sería bueno que ores antes de salir a evangelizar. Entonces, a veces sí hay que hacer algunos ajustes. A veces este es el caso. Pero no te desanimes, hermanos, porque el ganar almas es como pescar. De hecho, Jesús dice, pescar por hombres. Seguid en pos de mí, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y si nosotros vamos en pos de Cristo, entonces vamos a ser pescadores de hombres. Por lo cual, si yo no soy un pescador de hombre, probablemente tampoco estoy yendo en pos de Cristo. Es muy importante que seamos pescadores de hombres. Y a veces uno va, no sé, al lago, en la orilla y tira. Oh, en la primera no sale nada. Después tira otra vez. Y otra vez. 3, 4, 5, 6 horas tirando y nada. A veces es así. A veces hay una gran cosecha. Pero hermanos, hay que sembrar, hay que regar y hay que ser paciente para que Dios dé el aumento. No te desanimes. Siempre ten esa convicción de que tu trabajo en el Señor no es en vano. Estamos en Aysén trabajando los jueves, plantando una nueva iglesia. A veces no llega nadie a los cultos. A veces así hacemos una reunión, no llega nadie. En otras veces llega 1, 2, 3. Creo que 4 fue el mayor que tuvimos, aparte de los hermanos de Coyhaique que vamos. Pero yo no estoy desanimado, porque así fue en Coyhaique también. De hecho, peor, yo creo. Era peor. Hacíamos cultos y no llegaba nadie. Por años a veces. 3, 4 años, un culto, teníamos el culto y estaba yo con Nani, con Maika, con Patrick. Oh, y no estaba nadie. Pero Dios ha hecho una gran obra. Hay que ser firme. No permitas que las circunstancias te hagan inestable. O no seas frágil espiritualmente. Sino estable y firme, inmovible. Y constantes, seamos fieles, perseverantes, incesantes, persistentes en nuestro caminar con el Señor, leyendo su palabra, orando, congregándonos, y crezcamos en la obra de Dios. Siempre debemos crecer en la obra de Dios, y estemos convencidos que nada de eso es en vano. Firme, constante, creciendo, convencido. Porque Cristo viene, hermanos. Vamos a orar.